Muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. Hace 10 años exactamente, en noviembre del año 2005, Mar del Plata se convirtió en el epicentro de los acontecimientos más importantes de nuestra América. Allí fue derrotada el ALCA, el programa o la búsqueda de un comercio de libre comercio, una articulación de libre comercio que proponían los Estados Unidos para toda la América. La rebelión de América Latina es lo que se celebra hoy, 10 años después, cuando desde Cuba, desde La Habana, se reúnen en un encuentro hemisférico los movimientos sociales que buscan la rearticulación de ellos mismos hacia lo que ya se anuncia como una contraofensiva imperial. Por eso hoy tenemos la suerte de que nos acompañen algunos de los participantes, alrededor de 200 participantes que se reúnen acá en La Habana por estos días. Algunos de ellos tomaron parte en aquella reunión de hace 10 años, pero lo importante es que todos se han dispuesto a evaluar qué acontece una década después. Nos acompañan Diego Montón, que es el secretario general de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, Vía Campesina Argentina, una importantísima organización. Gracias por venir. Gracias por la invitación, un gusto estar aquí. También está Nalú Faría, dirigente de la Marcha Mundial de Mujeres de Brasil, una lideresa, si se puede decir en alguna palabra, con un reconocimiento internacional y particularmente en nuestra América. Marcelo Abdala, secretario general de PIC-CNT, la gran coordinadora de los trabajadores del Uruguay, también bienvenido. Y Yanisca Lugo González, que es coordinadora del programa de solidaridad del Centro Memorial Martin Luther King y miembro del comité organizador del encuentro hemisférico de la derrota del ALCA 10 años después. Con este tema estamos ya comenzando nuestra nuestra mesa redonda, y como es habitual, antes de entrar al tema vamos a ir seguramente a la noticia del día. Y la noticia del día tiene que ver con un ataque que se ha producido hoy a un hotel en Mali, donde hay muertos y heridos. Es parte de lo que algunos relacionan con la serie de acontecimientos terroristas relacionados con el ejército islámico. Veamos la noticia tal cual la transmitió Telesur. Una semana después de los atentados terroristas del pasado 13 de noviembre en París, que dejó más de 130 muertos y que provocó la declaración de guerra del presidente francés François Hollande, Mali, una antigua colonia francesa, es blanco de ataques extremistas. Ante la toma de rehenes en un hotel de lujo en la ciudad de Bamako, asumida por un grupo armado vinculado a la organización terrorista Al-Qaeda, Francia movilizó más de 40 agentes de sus fuerzas antiterroristas para apoyar el rescate de los secuestrados. Todo esto ocurre un día después de que el Parlamento francés ampliara el estado de emergencia por 3 meses en la nación gala y el presidente Hollande instara a Rusia y Estados Unidos a crear una gran coalición internacional para combatir el extremismo en Siria. El terror yihadista ha causado más de 550 muertos en los últimos 40 días, desde los atentados suicidas del Estado Islámico en Ankara, Turquía, al de hoy en Bamako, Mali. Bueno, otra triste noticia relacionada con las acciones del ejército islámico y otro pretexto para que se sigan armando hasta los dientes las potencias occidentales. Salimos de la noticia del día y entramos en el acontecimiento que reúne en La Habana a líderes de movimientos sociales de toda nuestra América a propósito de los 10 años de la derrota del ALCA. Vamos a recordar qué fue lo que pasó entonces. Fueron días hermosos aquellos primeros del mes de noviembre de 2005. En el famoso balneario se producían 2 acontecimientos muy diferentes. La Cuarta Cumbre de las Américas, convocada por la OEA y donde Cuba tenía vedada la entrada, aunque no pudieron impedir que el pensamiento integracionista y antiimperialista de Fidel estuviera presente. Del otro lado, la Tercera Cumbre de los Pueblos. Allí se oyeron las voces de los trabajadores, los campesinos, los estudiantes, indígenas, intelectuales y mujeres para buscar alternativas y caminos de la región
desde la mirada de los pueblos. Trascendentales fueron los resultados de ambas reuniones. En la de mandatarios, celebrada bajo estrictas medidas de seguridad por la presencia de George Bush, el presidente argentino Néstor Kirchner, el brasileño Luis Ignacio Lula da Silva y el venezolano Hugo Chávez, entre otros, defendían a Latinoamérica de una nueva estocada. El marcado propósito de Estados Unidos de imponer el Tratado de Libre Comercio, el ALCA, no pudo avanzar. La mayor parte de la gente no conoce lo terrible que es la propuesta del ALCA. Algunos de los que la defienden, incluso, estoy seguro o creo que no conocen el veneno que trae el ALCA. Queremos una integración económica donde los intereses de nuestros pueblos estén respetados de par a par y nos podamos integrar con justicia. No queremos la integración a favor del grande, sino la integración a favor de todos. Por una patria grande, con Hugo Chávez y con Fidel. Los nuevos tiempos que vivía América se hacían evidentes. Se reclamó el derecho a la vida, a un trabajo digno, a que los hijos de este continente tuvieran salud y educación, a preservar nuestras culturas. Pero se fue mucho más allá. Aprendimos a caminar juntos e integrarnos para lograr metas mayores. Allí estuvo el entonces dirigente indígena Evo Morales. Esa es la conciencia del pueblo latinoamericano que lucha por la vida, que lucha por defender la humanidad, por nuestra dignidad, por nuestra libertad. No solo va a ser decirle no a Bush, sino la otra América posible que la vamos a hacer todos nosotros. Y estamos reivindicando a Fidel, a Chávez, como la esperanza para Latinoamérica. Independencia, decía Martí, independencia decimos hoy en este tercer Congreso de los Pueblos. Termino con el alma, con la frase de Martí: llegó la hora de la segunda independencia de los pueblos de la América. Las cumbres de Mar del Plata demostraron cuánto había crecido América Latina. Demostraron que sí es posible cambiar el curso de la historia. Estos 10 años lo han demostrado. Nuria Cepero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y en la convocatoria a reunirse en La Habana desde hoy hasta el día 22 de noviembre, los organizadores del encuentro hemisférico recordaban la decisiva contribución de Fidel en el permanente escenario de diálogo, construcción de estrategias de lucha frente a la iniciativa imperial del ALCA, de alternativas por la integración y de solidaridad ante el intento de desarticular los procesos transformadores que entonces empezaban a desarrollarse en la región. 10 años después, el capítulo cubano de la Articulación de Movimientos Sociales hacia el ALBA convocó a representantes de organizaciones populares y sindicales, movimientos sociales y organizaciones indígenas, organizaciones eclesiales y ecuménicas, organizaciones y redes regionales e internacionales, artistas, intelectuales, académicos, líderes religiosos, son los que se juntan aquí entre el 20 y el 22 de noviembre. Voy a hablar ahora con un dirigente, uno de esos líderes, en este caso de los movimientos sindicales, en este caso del PIC-CNT, porque me queda una duda. Cuando se habla de los 10 años de la derrota del ALCA, se derrotó el ALCA, pero el libre comercio se derrotó exactamente porque uno oye noticias que hablan de mucho libre comercio por todas partes y todavía de invitaciones a más. Bueno, en primer lugar, un abrazo enorme a todo el pueblo cubano desde América Latina y en particular desde el cariño que tiene el pueblo oriental con la Revolución Cubana y el pueblo cubano. Yo creo que la derrota del ALCA fue una derrota al imperialismo norteamericano, fue una batalla conquistada por nuestros pueblos, pero la guerra es mucho más compleja. Ni bien finalizó el intento imperialista de promover el ALCA en América Latina, el imperialismo norteamericano comenzó a tentar el ALCA por otros medios. Empezaron a proliferar ofertas de tratado de libre comercio bilateral con distintos países de América Latina, en un escenario de crisis global del capitalismo, particularmente a partir del 2008, y de una situación en donde Estados Unidos no tiene una hegemonía económica sola, sino que está siendo contestada por otros países que aspiran a capitanear el desarrollo mundial. Promovieron distintas formas, como el Tratado Transpacífico,
como el TISA, que es un tratado de liberalización del comercio de servicios que es sumamente peligroso porque trae desregulación, trae privatizaciones, trae, en definitiva, imposibilidad de que los países de América Latina puedan utilizar las compras del Estado como factor de desarrollo. Y naturalmente que en un... ¿Este TISA también a nivel de América? El TISA es un acuerdo secreto que llamó Estados Unidos para los verdaderos amigos de Estados Unidos. Con ese desparpajo lo convocan. Ya me imagino quiénes están. Tienen todos los países de la Unión Europea, tiene Australia y algunos países dependientes, digamos, todos además para aislar a China, digamos, de ese proceso. Y en un momento de crisis del capitalismo, el capital busca nuevas esferas de valorización. En ese contexto es que yo creo que se ha desplegado la lucha en el continente, en una nueva relación de fuerzas, pero naturalmente que nosotros tenemos que avanzar con la unidad de acción de todos los pueblos de América Latina, en particular del movimiento obrero, aliado a todos los movimientos sociales de alternativa, y buscar que en definitiva la verdadera derrota de la matriz imperialista y de los tratados de libre comercio es cuando nosotros podamos desarrollar una estrategia de integración profunda del continente con un centro en los pueblos, con un centro no en los negocios, sino en el ser humano y la buena vida de nuestros pueblos. Eso yo creo que es una tarea aún pendiente para derrotar estratégicamente al imperialismo. Hay que construir una nueva sociedad, hay que promover el desarrollo productivo, social y democrático de nuestro continente e ir a una integración que sea realmente más profunda en la infraestructura, en la complementación productiva, en la solidaridad. Creo que es la forma de enfrentar al imperialismo, ¿no? En el caso de ustedes, y bueno, aclaro, porque decir orientales aquí es casi decir la gente de Cuba, pero que vive al oriente del país, los orientales del Uruguay, en este caso que representa a Marcelo. El PIC-CNT es una organización de larguísima tradición. Está clarísimo también el trabajo que ha desarrollado enfrentando todos estos procesos, pero me pregunto, ya que se habla tanto aquí de articulación, cómo funciona la articulación también y cómo está desarrollándose el tema de la articulación entre los movimientos sindicales en América Latina. En el caso de ustedes me preguntaba también si el hecho de haber tenido gobiernos como el de Pepe Mujica, que estaba en sintonía con los intereses de la clase trabajadora, los desmovilizó en algún sentido. Al no estar haciendo la contra, podría como enfriar un poco las batallas. Bueno, es evidente para nosotros que los gobiernos del Frente Amplio han significado avances democráticos enormes, en particular en el mundo del trabajo. Se reinstaló la negociación colectiva, se aprobaron proyectos de libertades sindicales, se han regularizado las tercerizaciones y la desregulación, se han generado mecanismos de protección de la salud laboral de los trabajadores, en particular una ley de responsabilidad penal empresarial por la negligencia cuando hay accidentes de trabajo, y muy por el contrario de lo que se podía suponer, que los gobiernos de izquierda desmovilizaron al movimiento sindical. Nosotros pasamos de tener 120.000 afiliados en la década de los 90, cuando predominaba el neoliberalismo, a tener hoy más de 400.000 afiliados, que para las características demográficas de un país como Uruguay es uno de los porcentajes más altos de sindicalización de la población económicamente activa que hay inclusive en el planeta. A nivel mundial, sí. Son 3 millones de habitantes. Somos 3 millones de habitantes, una población económicamente activa de un entorno de 1 millón de asalariados, y sin embargo la central no para de crecer y de movilizarse. Hemos actuado de alguna manera en la unidad contradictoria de un bloque que es social, porque está el movimiento sindical expresado socialmente, pero que también es político con el Frente Amplio, impulsando el desarrollo de transformaciones profundas, con acuerdos con el gobierno, también con contradicciones, pero desde la independencia de clase, que no es indiferencia, viendo cada matiz de la vida política, hemos actuado muy activamente para no solamente representar los intereses de los trabajadores, sino de un bloque amplísimo de las grandes mayorías nacionales y populares del país. Y en América Latina, nosotros somos muy hinchas de un ámbito que también es un ámbito de unidad sin exclusiones, que permite a las distintas centrales sindicales, con independencia de su filiación ideológica, estén muchas de ellas en la Federación Sindical Mundial, estén muchas otras en otras organizaciones internacionales como la CCA, encontrar en el encuentro sindical Nuestra América un espacio de unidad sin exclusiones, de amplitud, de trabajo conjunto, de unidad en la diversidad.
que además tiene planteado no solamente la unidad de los trabajadores, sino también de tirar puentes con los estudiantes, con los campesinos, con los intelectuales, en definitiva la unidad de un amplísimo movimiento social que sea la contracara de los gobiernos progresistas para transformar el continente. A mí me llamaba la atención porque hace 10 años, bueno, uno estaba participando en las coberturas también, y tu rostro resulta muy joven y muy fresco dentro del PIT-CNT. Por eso yo decía, ¿no? También ha habido una renovación en el movimiento sindical, en particular en Uruguay, pero en general en estos 10 años, ¿no? En América Latina. Tuvimos también No es que es un asunto de generaciones, de nuestras generaciones, sino que las nuevas generaciones también están. Muchos compañeros importantísimos del movimiento sindical han pasado a defender los mismos intereses en otras tareas, o ya sea que están en el Parlamento, o ya sea que están directamente en el Poder Ejecutivo, lo cual también habla del contenido de clase de los nuevos procesos, que antes ver sentado a un trabajador como Óscar Andrade en el Parlamento era un escándalo, o tener a Juan Castillo como director nacional de trabajo. Nombro dos compañeros que siguen siendo compañeros a pesar de que hayan cambiado el rol y defienden los mismos intereses. A nosotros nos llena de orgullo, ¿no? Era como imaginarse a Evo Morales algún día hecho un presidente como lo ha sido de Bolivia. Vamos hasta el Centro de Convenciones de Cojímar. Allí está sesionando desde hoy y, por cierto, llamo la atención, espero que hacia el final tengamos las primeras imágenes de un acontecimiento cultural relacionado con este encuentro hemisférico que está teniendo lugar ahora mismo, y por eso convoco a toda la gente del barrio de José Jesús María aquí en La Habana Vieja. Está Silvio Rodríguez con Buenavista Social Club. Ustedes se lo están perdiendo por culpa de la mesa, pero seguramente algo tomarán de la actividad, poderle dar esas imágenes hacia el final. Pero vamos ahora hasta el Centro de Convenciones. Digo, fueron nuestros enviados especiales, María del Carmen Remón y nuestro camarógrafo, estuvieron allí y recogieron estas impresiones. Estamos en una ofensiva muy grande del gran capital, de las formas de libre comercio, pero en otro ropaje, ¿no? Travestidas de nuevos instrumentos, por ejemplo, nuevos acuerdos de libre comercio que dan como superpoderes a las transnacionales, los inversionistas, no solo para demandar los estados cuando tiene como sus ganancias, cómo no pueden lograr las ganancias pretendidas, pero también más y más estos acuerdos están poniendo cláusulas donde incluso pueden cuestionar las transnacionales las propias políticas de Estado que se están por hacer. Lo importante es que donde quiera que estamos dentro de este continente estemos trabajando por lo mismo, con nuestras propias metodologías, los sectores que alcanzamos de la sociedad, de la población, cada cual, así cuanto más diversos seamos en términos de alcance que tenemos, mejor. Es urgente que la energía, que la agua, que las minerías no sean más mercancías y sean instrumentos de realización de la necesidad de los pueblos, y para esto las organizaciones, los movimientos tienen que controlar la producción, la distribución y la forma de uso de estos bienes. Nalu Farías viene a hablarnos de lo que ha sido también el movimiento, la Marcha Mundial de Mujeres, que es un movimiento muy importante en nuestra América, y uno se pregunta siempre, porque suele ver casi todo lo de las mujeres últimamente relacionado con la lucha contra la violencia contra la mujer, etcétera, pero no ve tan asociada a la mujer a estos procesos. ¿Será que hemos perdido información? ¿Qué está haciendo ahora mismo la Marcha Mundial de Mujeres en función de la rearticulación del movimiento, de los movimientos sociales? Nalu. Bueno, en primer lugar también quiero saludar al pueblo, a las mujeres, los hombres cubanos, y agradecer mucho la invitación por estar acá. Y justamente de lo que tú nos preguntas, nosotras de la marcha hemos participado de forma muy activa en la campaña contra el ALCA, en toda la campaña contra el libre comercio, tanto en América Latina como otras partes del mundo. Y nosotros partimos justamente de un análisis que la opresión de las mujeres, que llamamos opresión de género, opresión patriarcal, está conectada de una forma coextensiva, que no se puede separar
con la opresión de clase, con la opresión de raza, ¿no? Entonces nosotros tratamos justamente de desvelar cómo que la opresión de género mantiene la globalización neoliberal y por lo tanto como que nosotros teníamos que estar involucradas en este proceso, incluso para crear condiciones de recuperar autonomía y libertad para las mujeres. Y una cosa que hemos ganado mucho en este proceso en toda América Latina fue justamente retomar una agenda económica como una agenda de las mujeres. Y además de poder mostrar o que es el aporte económico de las mujeres, porque también, justamente por lo que tú nos dije, siempre las mujeres fomos vistas como de lo social. Y eso es una manera incluso de nos echar de las relaciones económicas, pero más que eso, de invisibilizar el aporte económico de las mujeres, sea en el trabajo doméstico de cuidado, sea en el trabajo en la agricultura, en el trabajo informal y mismo en el trabajo, los servicios, la industria, así por delante, ¿no? Entonces nosotros creemos que una gran ganancia de este momento fue visibilizar a las mujeres como actoras económicas, demostrar sus aportes y además nos involucrar en el debate de qué integración queríamos, de cómo queríamos justamente recuperar valores feministas y proponer valores feministas para la integración que queremos. Y esto fue una otra cosa muy gratificante y que podemos ver, así como Marcelo ya habló acá, cómo nuestra visión de integración acá en América Latina recoge estos principios feministas, sea de la redistribución, de la reciprocidad, de la solidaridad y además de poner la vida humana como el centro del modelo. Y eso justamente hace que tenemos que poner el cuidado de la vida humana como un aspecto central y que nos hace repensar incluso lo que queremos producir, lo que queremos consumir, cómo queremos producir, cómo no ocultar la interrelación entre producción y reproducción. Así que este proceso fue extremadamente importante y nosotras seguimos en nuestra lucha en estos 10 años, justamente denunciando cuáles son los intentos siempre de imponer una agenda conservadora de más mercantilización, sea de la naturaleza, sea del cuerpo de las mujeres, sea del control del trabajo de las mujeres. Y por eso la Marcha Mundial está siempre metida con todos esos temas, no solo en América Latina, pero en África, en Europa, en toda parte donde está. En los tiempos del Foro Social Mundial, la Marcha Mundial de Mujeres tenía un peso específico en los medios, quiero decir, porque últimamente suele invisibilizarse el peso específico de los movimientos sociales. Y uno se pregunta, ¿no? ¿Cuál es la salud de ese movimiento de mujeres hoy, la integración a nivel entre continentes, cómo sigue actuando? Ya sabemos que mantiene la lucha, pero ¿hasta qué punto sigue movilizando? No, yo creo que incluso una cosa que hemos ganado también en los años 2000 fue recuperar un posicionamiento feminista en la sociedad. Pero porque si tú recuerdas, en los años 90 había todo un debate que el feminismo se había acabado, que ya no necesitaba más el feminismo, que ahora todo era género. Y nosotros justamente hemos visibilizado que hay un sistema de opresión y que si hay un sistema de opresión hay que haber un sujeto político que se organiza. Y yo creo que una cosa que ha ampliado muchísimo en toda parte, incluso acá en Cuba, pero en varios países, incluso la articulación de colectivos de feministas jóvenes. Y muchos colectivos que se involucran con nosotras y otros que no, que tienen una actuación autónoma o como colectivo. Entonces yo creo que lo que hace justamente que también las fuerzas conservadoras tienen una ofensiva en relación a eso. Nosotros de la marcha tenemos un análisis que al momento que el feminismo se visibilizó otra vez, viene todo un esfuerzo de discutir cuál es el feminismo legítimo. Y hay casi que una disputa de sentido y, por ejemplo, por parte de los medios tradicionales, de los medios oligopolizados de nuestros países,
quase que sempre reforçando uma visão de feminismo liberal. Por exemplo, se tu perguntas em Brasil, em lo que se veicula em muitos meios, que é ser feminista? É fazer o que quer. Como fazer o que quer, desconectado de que tu de los estás... problemas de la sociedad. Sí, que tú estás en una relación de desiguales, que tú estás en una relación que tiene no solo una desigualdad económica, social, jurídica, cultural, y por lo tanto ni todos hacemos lo que queremos, porque todo está conectado a incluso el grado de libertad y de derechos que podemos ejercer. Ahora, en el caso de una mujer como Nalu, yo no puedo obviar la pregunta que tendrían muchos de nuestros televidentes y especialmente las mujeres, teniendo como tiene Brasil, un país gigantesco que es casi un continente, una mujer al frente del gobierno, una mujer de izquierda, como es el caso de la presidenta Dilma Rousseff. Sin embargo, ha sido objeto en los últimos años por esa contraofensiva imperial de ataques despiadados, incluyendo movilizaciones masivas. ¿Qué está haciendo hoy el movimiento, los movimientos de izquierda de Brasil también, en función de evitar esa arremetida? Entonces, una primera cosa en relación a eso, con respecto a la presidenta Dilma, que tenemos que señalar, es que todo el tiempo la Dilma sufre ataques muy machistas. Ella, en general, los ataques no son discutiendo sus posiciones políticas, son atacando su vida personal, desde si está gorda, si está magra, si es vieja, si es joven, si está sola, y siempre tratada como una persona que no... Como un objeto. Sí, o que no tiene la misma capacidad de pensamiento y todo eso, ¿no? Por más que es una mujer que tiene una trayectoria al revés, ¿no? Yo creo que en Brasil la sociedad está muy polarizada, ¿no? Y de hecho hemos estado, principalmente este año, que eso se intensificó el último año, construyendo procesos de articulación, y nuestra movilización como movimientos, tuvimos tanto movilizaciones como movimientos de mujeres, pero también estamos construyendo una frente que se llama Frente Brasil Popular, y nuestra posición es, por un lado, defender la democracia y por lo tanto estar en contra cualquier intento de golpe, pero también mantener nuestra posición crítica a lo que fue en los últimos tiempos las políticas de ajuste del gobierno. Nosotros y nosotras del movimiento hemos tenido un posicionamiento muy claro, que al mismo tiempo no aceptamos el golpe, pero también queremos mantener un programa y una política económica que siga haciendo las transformaciones que vienen se dando en nuestro país. Y ahora, por ejemplo, estamos en un momento que desde el movimiento de mujeres arrancamos una ola de movilización también crítica al actual presidente de la Cámara de Diputados, que ha justamente puesto un proyecto de ley que hace retroceder ganancias que las mujeres tuvimos muy fuertes justo en relación al tema del aborto legal y de la violencia. Entonces también eso demuestra que hay un sector de la población brasileña que sigue con ganas de movilizar y de defender este proceso de cambio y de no aceptar ningún retroceso. ¿Cree usted que Brasil no caerá en lo que le han estado llamando, y creo que es uno de los objetos de discusión en estos días en La Habana, lo que se le llama el fin del ciclo? No, yo creo por eso estamos acá, ¿no? Yo soy una persona primero que creo mucho en la fuerza del pueblo, que creo mucho en la fuerza de nuestra lucha, y creo que con todas las dificultades que tenemos en este periodo, otro día mi hija me preguntaba a raíz de los ataques de Francia, si yo no estaba con miedo de lo que iba a pasar en la humanidad. Y yo le dije, no, yo incluso ahora tengo más confianza que tuve en algunos momentos, porque justamente hoy día no está la idea del progreso como una idea inexorable. Hay una visión crítica en la sociedad, sea a esta visión de progreso basada en el extractivismo, hay una visión crítica a la militarización,
hay una visión crítica al mercado mismo. Entonces tenemos bases que nos da otro patamar de cómo seguir la lucha. Y yo creo, y justamente queremos que este proceso que estamos acá en Habana, en este encuentro, nos pueda justamente reforzar nuestra articulación y nuestra capacidad de iniciativa. Y eso que nos va a hacer con que este ciclo no termine, y más que eso, que sea un ciclo que se profundice y que más cambios podamos garantizar a todo el pueblo. A favor de los pueblos. Gracias, Analu. Vamos a recordar en unos segundos lo que fue el liderazgo de la izquierda latinoamericana ya en el poder, en particular el papel de Lula, de Kirchner, de Chávez, en aquel acontecimiento que ahora se conmemora 10 años ya. Estamos hablando de la derrota del ALCA. Solo en segundos, recordemos también lo que nos decía Fidel un día como hoy. Próximamente en la mesa redonda. Na época, o nosso discurso era de que a ALCA iria transformar os países da América do Sul apenas em compradores diretos de produtos americanos. Ou seja, se fosse implantado tal como queriam os americanos, eu penso que nós estaríamos mais destruídos do que nunca, do ponto de vista do desenvolvimento industrial, do desenvolvimento tecnológico. Nosotros respetamos el libre comercio. Bien decía Lula, no es una cuestión ideológica esto, pero el libre comercio no va a solucionar nuestros problemas de empleo, ni de pobreza, ni de miseria. Olvídense de eso, los que todavía creen en ese cuento. El cuento de que las inversiones, de que el libre comercio, de que la inversión extranjera, vamos a seguir oyendo ese cuento. En el continente cabemos dos polos de poder. En el norte, pero ¿quién puede dudar el gran poder de Norteamérica? Oye, pero permítanos nosotros también ser un polito de poder, pues. Yo creo, como somos iguales los países, y coincido con el presidente de Canadá, y voy a utilizar un término muy argentino, patotear por una simple mayoría ideas que tienen que ver tanto con la vida de nuestros pueblos, es una cuestión absurda, casi anticultural, y muy poco ayuda a la convivencia de todos los pueblos y la convivencia democrática de todos. ¡Alca al carajo! Al carajo, un documental del periodista argentino Martín Granovsky que cuenta las interioridades del debate a puertas cerradas que puso fin al ALCA en la cumbre hemisférica de Mar del Plata hace 10 años. Muy pronto, en la mesa redonda. Nadie tiene derecho a ir a destruir la riqueza de un país, a apoderarse de ella. Porque aquí en Mar del Plata está la tumba del ALCA. Y bueno, al carajo el documental que les estábamos proponiendo, disculpen la palabra, pero ALCA era la construcción verbal que además movilizó a tanta gente hace 10 años, la frase que pronunciara tan vivamente el nunca muerto Hugo Chávez, porque seguirá siempre estando animando y movilizando a la gente de nuestra América. El documental lo estaremos viendo la próxima semana, el fin de semana próximo, no este, sino el próximo. Y yo aprovecho que tenemos a Diego aquí, que es un representante de Argentina, porque en horas solamente también se estará jugando mucho del destino de el avance progresista en tu país, y un poquito hablar de lo que ha pasado en estos 10 años, de lo que sembró aquel encuentro de Mar del Plata en los movimientos sociales, y de algo tan importante en el caso de ustedes como el papel de los movimientos campesinos. Bien, sí, en primer lugar, agradecer estar aquí y
aprovechar para transmitirle al pueblo cubano que en todos estos años de lucha, en la década del 90 con la campaña de 500 años de resistencia campesina, negra, indígena y popular, luego en todo el proceso de la campaña del no al ALCA, siempre la revolución cubana fue un faro de dignidad, un faro de esperanza y también de muestra de solidaridad de la cual nos hemos nutrido mucho. Entonces aprovechar aquí para agradecer al pueblo cubano, que sabemos los enormes sacrificios que ha hecho y que eso ha repercutido muchísimo en nuestros movimientos y en los pueblos de América Latina, ¿no? Y hemos tenido muchas victorias también. Este encuentro también es para celebrar, a veces no estamos tan acostumbrados, pero nosotros decimos que no solamente que derrotamos al ALCA, sino que recuperamos el proyecto de la patria grande, ¿no? De poder construir un proyecto alternativo. Fueron surgiendo expresiones como el ALBA, la UNASUR, la CELAC, y en el medio también nuevos gobiernos progresistas populares que logramos, como decía también el compañero, muchas políticas para los sectores más humildes y que han tenido una importancia muy significativa, ¿no? Entonces, dos cuestiones bien importantes a resaltar, pero que también en eso haber derrotado el proyecto de un marco jurídico que planteaba el imperialismo no significó haber derrotado a su ofensiva material y concreta, y en el marco de la crisis mundial del capitalismo agudizó su ofensiva por los bienes naturales, por nuestra tierra, con la idea de generar nuevas mercancías, y eso en el campo, en los pueblos rurales se ha sentido muy fuerte, ¿no? Se ha traducido en despojo de las comunidades campesinas de sus territorios, se ha traducido en una guerra que tiene a los agrotóxicos como un veneno que nos fumiga permanentemente, en las megaminerías que nos han secado nuestros ríos y que nos siguen aún hoy contaminando nuestra agua, y a su vez también en el marco de un riesgo para todo el pueblo en general, no solamente los pueblos rurales, que es que se va lesionando nuestra soberanía energética, se va lesionando nuestra soberanía alimentaria, nuestra soberanía, en síntesis, nuestra soberanía económica y política, ¿no? Entonces, nosotros hemos intentado desde la vía campesina, creemos que con algunas victorias también, de ir articulando, porque todo esto siempre fue de la mano de mucha lucha y resistencia de las comunidades y de los pueblos, incluso pequeñas victorias locales que hemos tenido y que han ido nutriendo la lucha. Pensamos que aparte de la resistencia teníamos que volver a instalar en la agenda del continente el proyecto de la reforma agraria popular como garantía de la soberanía alimentaria, y para nosotros un pilar fundamental de la posibilidad de fortalecer nuestro proceso democrático, ¿no? ¿Qué es la reforma agraria popular? La reforma agraria popular es un proyecto de volver a poner a los territorios y a la tierra en función de los intereses de los pueblos, ¿no? Nosotros hablamos de democratizar la tierra, ponerla en función de lo que necesitamos los pueblos, de la producción de alimentos, de la generación de trabajo digno, de la generación del hábitat para que podamos vivir dignamente también, porque el proyecto del capital financiero es acumularnos en ciudades donde no tenemos ya ni siquiera para poder construir nuestra pequeña casa, ir despojando el territorio de gente para tener grandes desiertos de monocultivos verdes, que ellos luego lo traducen en lo que denominan commodities, ¿no? Que es poder extraer materias primas en función de un mercado internacional atado a la especulación financiera, ¿no? De los grandes bancos, porque ni siquiera esa producción, nosotros decimos no es alimento, ¿no? Son mercancías, es que se esté utilizando directamente para alimentar otros pueblos. Muchas veces en realidad la misma FAO nos da cifras escalofriantes de más del 49% de esa producción del agronegocio que se desperdicia, que se echa a perder mientras hay más de 1.000 millones de personas hambrientas en el mundo. Entonces, lo que hace el capital es producir una mercancía que luego se utiliza para la especulación financiera, ¿no? Mientras nuestros pueblos, como decimos, nos van acorralando en ciudades donde también ahí es otra forma de desestabilizar nuestras democracias, ¿no? El subsidio a las grandes producciones de los países occidentales, en particular Estados Unidos. Exactamente. Al mismo tiempo que el tema de las semillas transgénicas, todo recuerdo que eran grandes batallas
de vía campesina, ¿lo siguen siendo? Y siguen siendo porque las grandes transnacionales van perfeccionando su paquete tecnológico de la mano también de una pseudociencia, ¿no? Porque es un paquete científico comprado, porque hay muchísimos científicos comprometidos con los pueblos que han ido demostrando que no son saludables, no son más productivos, no son los transgénicos mejores para producir alimentos, solamente lo que hacen es poder convertir a los alimentos en mercancía. Así que siguen siendo batallas fundamentales, la lucha contra los transgénicos, contra las patentes de semilla, la lucha contra los agrotóxicos, ¿no? Que es un elemento medular de la propuesta de los agronegocios. En toda la región sur vienen avanzando las investigaciones que demuestran que los alimentos que se consumen en las ciudades están muy contaminados. En Argentina, por ejemplo, se hicieron análisis de leches maternas de madres que están en la ciudad, o sea, que no están en el campo, y el 85% de esas mamás presentaban agrotóxicos en su leche, por encima de lo que la Organización Mundial de la Salud considera recomendable, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es realmente que las consecuencias de ese modelo que nos imponen las transnacionales no son solamente contra los campesinos, están afectando por sobre todo también a las ciudades. Por eso consideramos que la unión del campo y de la ciudad, que ahí tenemos que construir un proyecto conjunto, y que de ese proyecto la reforma agraria popular es una pata estratégica. Pero también se puede colegir que la derrota del ALCA no significó la derrota del agronegocio, es decir, esto sigue siendo un fenómeno que avanza, dañando mucho a América Latina. Es un fenómeno que lamentablemente, incluso en el marco de gobiernos de izquierda, se expandió, porque también, y ahí quizás podríamos poner algunas hipótesis, ¿no? Porque los precios tan altos de los commodities fueron seduciendo a los propios gobiernos, ¿no? De financiar muchas de las reformas a partir de eso, ¿no? Argentina, por ejemplo, estableció un impuesto muy alto a la importación de soja transgénica, y eso le dio cierto capital para lo que estaba haciendo, pero en el fondo termina siendo una gran trampa. Ahí que nosotros pensamos que es uno de los desafíos urgentes que tenemos en nuestra región, y que quizás la CELAC y la UNASUR también deberían colocarlo en su agenda, ¿no? De todas maneras, una de las cosas que ya se sabe es que si triunfara Macri, toda la articulación latinoamericana perdería. Correría serios riesgos. Macri es el candidato que surge de la propuesta de la embajada norteamericana, de la oligarquía subordinada argentina y de los grandes medios de comunicación, ¿no? Sumado a un sector del Poder Judicial argentino que hace como el efecto pinza de todo este bloque de poder, y representa eso, ¿no? Por un lado, disputar la renta del Estado argentino, que hoy va para los más humildes, para el sector corporativo. Representa también una política de devaluación de la moneda para bajar los salarios argentinos, porque según una parte del empresariado argentino el salario es un costo y necesita un salario más bajo. Y también representa, lo ha dicho abiertamente, que la Argentina vuelva a las relaciones carnales con Estados Unidos, ¿no? Él dijo que en el debate presidencial incluso dijo que se iba a sumar, de ser presidente, a las desestabilizaciones en Venezuela, ¿no? Lo dijo abiertamente. Así que hay mucho en juego, y por eso los movimientos populares hemos hecho un gran esfuerzo en la campaña para lograr el triunfo de Daniel del Frente Scioli, para ¿no? la Del Victoria. Frente para la Victoria. Bueno, pues muchísima suerte, porque efectivamente sería como una bofetada a aquella histórica posición argentina que tanto lo acercó a América Latina en Mar del Plata hace 10 años. Vamos otra vez al Centro de Convenciones de Cojímar, donde tiene lugar hoy y hasta el día 22, hasta el domingo, este encuentro hemisférico 10 años después de la derrota del ALCA. Creemos que los principales desafíos hoy en día, a 10 años del ALCA, es la lucha contra los tratados de Transpacífico, en donde en Chile particularmente nos sentimos muy amenazados en cuanto a cómo estos tratados van a afectar el mundo campesino y de pueblo originario, en la lucha que tenemos nosotros actualmente de la defensa de la semilla, de la soberanía alimentaria. Entonces es nuestra gran preocupación, y creemos que desde acá se puede hacer una gran fuerza y tomar conciencia de que la lucha hoy en día contra los tratados es importante. En Haití estamos en esa lucha contra la ocupación militar, contra los proyectos neoliberales, contra el saqueo de nuestros recursos naturales, y en esa lucha beneficiamos de un apoyo maravilloso de la Revolución Cubana,
un apoyo muy interesante de la Revolución Bolivariana que permitió avanzar en unos frentes esenciales como la cuestión de la salud pública, en la agricultura y en otros frentes, y ahí realmente hay un ejemplo maravilloso de lo que es la construcción de una cooperación solidaria entre los pueblos. 10 años después de la derrota del ALCA es simbólicamente bastante positivo, porque aquí reúne los que tuvimos en la batalla, los que seguimos dando la batalla y los que estamos viendo el continente ahorita como espacio de una nueva ofensiva del imperialismo. Y este es un espacio para seguir articulando luchas concretas digamos, a nivel continental y hacer el análisis de la coyuntura actual para, digamos, que tener más claridad en qué campos y cómo damos la batalla de ahora adelante. Análisis de los acontecimientos que marcan al mundo, con reconocidos periodistas y especialistas de temas globales y regionales. Los temas internacionales en la mesa redonda. Nuestras armas son las ideas. Este sábado, en la mesa redonda, el estreno del documental Politécnico Máximo Gómez de Baní, de los realizadores Reinaldo Taladrid y Víctor Núñez Esteves, que recoge la historia de este Politécnico en República Dominicana, donado y construido por Cuba en el año 2000. Mi hija muy contenta, yo también, porque aquí los niños salen preparados, salen profesionales. Quisiera tener la oportunidad de ir a Cuba a estudiar, ya que tengo entendido que allí se pueden formar jóvenes, los mejores jóvenes en medicina. Es una grata oportunidad para cada una de las personas que tienen el privilegio de estudiar en el mismo, tanto por la calidad docente de las asignaturas y con el gran porcentaje que podemos salir. En nuestra vida laboral, una persona que tiene en su currículum un diploma de aquí del Politécnico, en verdad tiene muchas puertas abiertas, abre muchas puertas. Este programa será transmitido por el canal educativo 2 a las 7 pasado meridiano. Mañana a las 7 pasado meridiano tendrán aquí la presencia del embajador de Santo Domingo de la República Dominicana en Cuba, también Reinaldo Taladrid, realizador del documental, y se estrena como presentadora nuestra periodista María del Carmen Ramón, a quien agradecemos también los reportajes que han acompañado nuestra transmisión de hoy. Pero voy con la anfitriona, se puede decir, por lo menos en esta mesa, Yaniska, que nos puede hablar un poquito por qué en La Habana, por qué no se reunieron en Mar del Plata. Es que no convocó Mar del Plata y convocó La Habana. Bueno, Arlene, varias cosas. Primero, las complejidades crecientes de la coyuntura de las que hemos estado hablando indicaban que en Argentina la cosa podía ser muy compleja. Además, claro, coincidía la celebración de Mar del Plata con las elecciones y con todo un proceso que iba a ser el encuentro muy difícil de lograr. Y también La Habana sigue siendo un referente para los movimientos sociales de la región y un espacio donde la gente siente que puede construir alternativas y que puede juntarse para buscar una plataforma, ejes comunes que sirvan para fortalecer la lucha. Entonces, fíjate si eso es así, que nosotros, las organizaciones cubanas del capítulo de la articulación de movimientos sociales hacia el ALBA, estoy hablando de la CTC, la ANAP, la FMC, la OSPAL, la Red de Defensa de la Humanidad, también el ICAP y el Centro Martin Luther King, que ha coordinado este proceso de organización como parte del capítulo cubano. Convocamos, realmente enviamos mensajes de que este encuentro podría realizarse para América Latina en el mes de julio por primera vez. Empezamos a organizarlo concretamente entre agosto y septiembre, y hoy en La Habana hay 160 líderes, representantes de organizaciones sociales y redes regionales de todo el continente, de 24 países, 106 organizaciones representadas, y un afán de dialogar sobre estos ejes que están amenazando el proyecto integracionista de la región y que están realmente poniendo un ajedrez muy complicado en el continente. Nosotros sentimos mucha voluntad de discusión y de construcción. Hoy ha habido todo un día de lectura de contexto y de buscar posicionamiento frente a estos ejes que hemos estado definiendo, y mañana habrá una plenaria de construcción de estrategias articuladas para ver si logramos encontrar esos ejes que nos unifiquen en medio de toda la diversidad que representan los movimientos sociales en América Latina hoy. Y el encuentro transita por momentos que responden a sus objetivos más importantes, que, como decía Diego, celebrar las conquistas, celebrar los momentos
el triunfo y reconocernos con la capacidad de disputar y de vencer. Porque todo este discurso del fin del ciclo progresista también es un discurso que le sirve a la rearticulación de la derecha y a la ofensiva imperialista en la región. Un poco para desmovilizar. No hay nada que hacer porque viene y exacto, está dictado por la historia que viene ya un la ciclo. cosa pasó y realmente al campo popular en la región le está faltando un espacio articulador amplio, diverso, plural, con capacidad fuerte de movilizar, con capacidad de visibilizarse, pero hay muchas luchas vivas, con mucha fuerza. La cosa es cómo nosotros logramos unificar todo eso en una agenda que permita fortalecer un programa de acción y que tenga impactos a corto plazo en todos estos desafíos que son enormes y que nos están cayendo encima. Con la certeza grande yo creo que tiene el encuentro de que el campo popular, los movimientos populares en América Latina son los responsables y sobre ellos cae la responsabilidad mayor de profundizar los procesos de cambio que la región se ha dado en este tiempo y de lograr profundizar las democracias, las soberanías de la región, articularse con fuerza y inventar, innovar una política que conciba las relaciones de construcción de las movilizaciones de otro modo. Y ahí tenemos muchos desafíos. Viene un momento de debatir mucho con el pueblo, con los pueblos de la región, qué significan esos tratados de libre comercio. Muchas veces ni sabemos qué son los tratados, no estamos al tanto porque no es agenda mediática de ningún medio importante qué son los tratados de libre comercio. No se ponen las discusiones en las calles y hay que quitarle los adornos extraños a todos estos documentos y ponerlos en las calles y discutir qué significan y ponerlos en el pueblo para incrementar las resistencias a eso. Y no solo a los tratados, porque no es un tema comercial, no es un tema económico, es un tema de estrategia de dominación imperial en todo el continente con resonancias en el mundo. ¿Por qué plantearse la derrota del ALCA 10 años después? ¿Por qué no partir? ¿Por qué es importante partir de ese referente? Del ALCA, sí, me dices. Sí, a ver, no es vamos a reunirnos para articular los movimientos, sino que nuestro movimiento se llama 10 años después de la derrota del ALCA. ¿Por qué este referente? ¿Por qué se escoge? Yo creo que hace 10 años los movimientos juntaron un éxito muy importante y que nosotros tenemos que aprender de esa experiencia de éxito. Y que si bien es cierto que no para el libre comercio, si bien es un poco mirar lo que se puede llegar a hacer. Evaluarlo como experiencia de acumulación que hoy tenemos, porque no estamos en cero, y realmente ha habido una historia de acumulado, evaluar eso y plantear estrategias para adelante, con optimismo, con autoestima revolucionaria, con convicción de que se pueden transformar las cosas, y con asumir el desafío de que todos los países del continente hoy tienen que hacer estos debates para adentro, tienen que renovar qué quiere decir capitalismo, tienen incluso también nuestro país, nosotros tenemos que actualizar el debate sobre el capitalismo. Ha habido, por cierto, el tema de Cuba y sus relaciones con Estados Unidos, está, me dicen, en la agenda. Sí, el día domingo en la mañana vamos a conversar sobre Cuba y el proceso de actualización del modelo económico y social cubano, y también vamos a conversar sobre las relaciones Cuba-Estados Unidos y su proceso de normalización con los participantes latinoamericanos que están ávidos de saber, que hacen muchas preguntas y que tienen muchas dudas del proceso y que quieren acompañar a Cuba con mucha solidaridad. Yo quiero ahora remarcar que hay ejes claves que atraviesan el encuentro y que para Cuba son ejes muy importantes. Por ejemplo, que son el eje de la integración y la solidaridad. Y América Latina hoy lo has visto en los tres panelistas de hoy, pero yo quisiera que te acercaras al centro de convenciones y vieras a todo el resto de América Latina, pero también a jóvenes cubanos que están participando en las místicas de este encuentro, en toda una renovación bonita de lo que significa continuar con los debates en América Latina y con estas luchas. Cómo hay un compromiso grande de seguir avanzando, de fortalecer toda nuestra potencialidad. Y ahí el desafío es como enorme, pero un compromiso grande que siento que está vivo y que nos toca echar para adelante, ¿no? Tú decías la integración y la solidaridad. ¿Y qué otros ejes? Y hay una integración, déjame decirte que el proyecto de integración está en disputa, es clave para nosotros, pero hoy el libre comercio es una propuesta de integración también, una propuesta de integración que nos desintegraría, que nos acabaría con nosotros como continente, pero camina por ahí. Nosotros tenemos que disputar ese proyecto que está en manos del pueblo de América Latina. El libre comercio está siendo un eje clave para articular esfuerzos.
Bueno, la solidaridad como clave en las luchas de los pueblos también, y no solidaridad esta de que se hacen documentos y que se escribe y se circulan correo, porque eso realmente a veces ayuda, pero no moviliza mucho. Claro. La solidaridad patente, concreta, real, que implica estar al lado de la gente cuando hace falta y no cuando se planifica. Claro. Y hay declaración final. Hay un documento final que debe tener una mirada, una posición frente a lo que está ocurriendo en América Latina, unos ejes que finalmente nos puedan articular, ojalá encontremos consenso en ellos, y también una agenda que no sea una larga lista de acciones, sino algo que nos sirva para una ruta mínima a seguir. Bueno, pues sí, se me acaba el tiempo. Dime corriendo, Marcelo. Me hizo reflexionar. El libre comercio en realidad no existe. Es el dominio del capital financiero y de las transnacionales. El asunto es si en clave continental, porque el continente nuestro se mueve de conjunto, logramos desarrollar una verdadera integración de los pueblos a favor del ser humano. Eso es lo que está en disputa, digamos, en todo el continente y en realidad también en el mundo. La humanidad precisa una sociedad superadora de la barbarie del capitalismo. Bueno, qué buenas noticias nos han traído hoy. Gracias a los cuatro y vamos a seguir muy atentamente lo que está ocurriendo en el Centro de Convenciones de Cojímar, este encuentro hemisférico 10 años después de la derrota del ALCA. La derrota del ALCA, que es la victoria de los pueblos, hasta dónde se pudo llegar con la articulación de líderes de la izquierda latinoamericana en el poder y movimientos, líderes de movimientos sociales, en este apoyo a la derrota del área de libre comercio de las Américas para siempre, que abrió el camino también al ALBA. Que sea siempre una inspiración. Y yo voy a tomar una frase que me decía temprano esta mañana cuando nos encontramos la propia Yaniska, que era decir, estamos entre la nostalgia y la necesidad. La nostalgia de lo que fue aquel encuentro y la necesidad de reconstruir todo aquello que llevó a esa gran victoria. Invitados todos, y ustedes también, a ir a lo que nos queda del concierto de Silvio Rodríguez en el barrio de Jesús María, el populoso y popular barrio de Jesús María, en La Habana Vieja, Patrimonio de la Humanidad. Nada más y nada menos que nuestro Silvio Rodríguez, uno de los, bueno, por lo menos un video en el que está él junto a Calle 13, que está en los Grammy Latinos premiados. Hay que recordar cómo cantó también aquel día histórico en Mar del Plata, celebrando la derrota del ALCA. Silvio Rodríguez, ahora con Buenavista Social Club, entonces solo, cantando digo solo porque había una multitud de pueblos aplaudiéndolo. Hasta un nuevo encuentro en la Mesa Redonda. Muy buenas noches y muchísima suerte para los líderes de movimientos sociales que se rearticulan en La Habana. Bien la voy a pagar. Las flores que dejó no me han querido hablar. Mi unicornio